Hola, buenos días. Vamos a empezar una nueva, un tutorial sobre la codificación de las neoplasias. Primera parte. Vale. Con respecto a los conceptos básicos, ya saben, por ejemplo, que hay distintos tipos. La neoplasia maligna, que es la que realmente es cáncer, es la neoplasia que tiene características de malignidad y que se puede extender a otros territorios, que puede infiltrar, ya sea por contigüidad o a distancia. Tenemos si la neoplasia maligna se encuentra en el mismo sitio donde se originó, decimos que es una neoplasia primaria. Si se ha extendido por contigüidad o a distancia, que es lo que solemos llamar como metástasis, decimos que la neoplasia es secundaria. El carcinoma in situ es una transformación en células tumorales, células atípicas, células que no responden a las normas normales del tejido, pero no invaden el tejido de alrededor, el tejido normal. Es súper pequeñita, casi microscópica. Esta es como precancerosa todavía. ¿Vale? Después la benigna, de crecimiento local y no se extiende, no se disemina a otra zona. Después está la incierta. La incierta es aquella que histológicamente está bien definida, podemos ponerle nombre y apellidos, carcinoma, adenoma, lo que sea, pero que no se sabe si va a ser un chico bueno, benigna o maligna. Y la no especificada es la que simplemente dice que es una neoplasia, pero no especifica si es benigna o si es maligna. Vale. Para codificar se utilizan dos métodos, dos códigos. Uno en el CIE-10, ¿vale? Y otro del CIE-O. La del CIE-10, lo que vamos a especificar es la localización y el comportamiento. Por ejemplo, vamos a buscar neoplasia de mama. Aquí está la localización, pues benigna. Aquí está el comportamiento. Vale. O in situ. Y la morfología del CIE O habla de la histología, cómo son las células tumorales. Vale, si decimos que es un carcinoma lobulillar infiltrante. Tiene también un código, un dígito en el que se especifica el comportamiento también. ¿Vale? O sea que vemos histología más comportamiento. Vale. Cuando utilizamos el CIE-10, normalmente ponemos el nombre, ponemos el nombre en el índice alfabético, por ejemplo, carcinoma de ovario, ¿vale? Y le damos a buscar. Puede ser que el índice alfabético te lleve por un camino, pero puede ser que te indique que utilices la neoplasia por localización. Y esto es lo que se refiere, es que debemos buscar en lo que es la tabla de neoplasia. La tabla de neoplasia es una tabla en la que esta parte de aquí, la vertical, se especifica la localización. Abdomen, abdominopélvica. Y después
La parte horizontal se especifica el comportamiento. Primaria, maligna secundaria, in situ, benigna, incierta y sin especificar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que es una neoplasia de amígdala, ¿vale? Primaria, pues el código sería este. ¿Qué es secundaria? Este de aquí. Con esta seleccionamos un código por defecto en el índice alfabético. Siempre hay que consultar la lista tabular para conocer el definitivo. ¿Vale? El código definitivo o final. Nunca podemos quedarnos con el código que nos da el índice alfabético. Vale. Bien, aquí el mismo ejemplo de antes, adenocarcinoma, ya nos refiere que tenemos que ir a la tabla de neoplasia. Bueno, no necesariamente, dice, véase además. Es decir, que si no podemos encontrar el código correcto por este camino, busco en la tabla de neoplasia. Vale. Después de que seleccionamos el código, tenemos que ir a la lista tabular para confirmar o extender el código, porque en este caso es C64-, que significa que nos hace falta más especificar más el código. ¿Vale? En este caso esto es neoplasia, adenocarcinoma de parénquima renal, y lo que te pone aquí es que tienes que especificar qué riñón es. También tenemos que fijarnos que no hay, los excluye uno. Vale, aquí vemos que, por ejemplo, este código, vamos a suponer que es una neoplasia de riñón derecho pelvis renal, excepto pelvis renal, es decir, es así. Esta es la pelvis y este es el riñón. Sería un tumor que afecta a lo que es el riñón, pero no a la pelvis. Pero tenemos que fijarnos siempre en los mensajitos que nos da el índice alfabético. Ahí te pone que excluye uno, neoplasia maligna de cálices renales. Los cálices renales son estas estructuritas de aquí. Si un cáncer es aquí, no vale. Neoplasia maligna de pelvis. Si la neoplasia está aquí, no me vale tampoco este código. Y tampoco me valdría para un tumor especial, que es el tumor carcinoide de riñón, que sería este el código. Vale, lo mismo que había dicho. Verificar en las instrucciones de la categoría los excluye e incluye. Por ejemplo, otras neoplasias malignas y no especificadas de piel. Si nosotros seleccionamos neoplasia de piel y no te especifica, pues tendríamos este código. Otra neoplasia maligna especificada de piel, de parte no especificada de la cara. ¿Vale? Pero ¿qué te pone aquí? Aquí te pone que excluye el melanoma maligno de piel, es decir, que este código no me valdría para el melanoma. ¿Vale? Sí para el adenocarcinoma, pero para el melanoma no. ¿Vale? Melanoma maligno, ¿vale? Ya, si yo pongo melanoma, solo antes de especificar aquí, espera un momentito, si pongo melanoma directamente, antes de entrar en la lista
en la tabla de neoplasias pongo solo melanoma y a melanoma, ¿vale? ¿Vale? Me dice que tengo que no utilizar la tabla de neoplasia por localización, sino melanoma de piel. Si es benigno, nevus ulunar. Desmoplásico o maligno, melanoma de piel por localización. ¿Vale? Vale, sería el 43.30, melanoma maligno de parte no especificada de la cara. Ahora, ¿cómo codificamos la morfología de las neoplasias? Pues con el CIEO, que es obligatoria, aunque en el literal de la localización anatómica o tipo de leucemia o linfoma vaya incluido el histológico. Es decir, si yo tengo, en este caso, vamos a poner este caso, yo tengo que el código del CIE10, ¿vale? Que encuentro para el carcinoma vasocelular en brazo derecho, ¿vale? ¿A qué se refiere? De piel, perdón. Ya el código del CIE10, C44612, te dice la histología, carcinoma vasocelular de piel. Pero aunque aquí esté especificado la histología, la palabra carcinoma que te está describiendo la morfología de la célula, es obligatorio buscar el código en el CIEO, ¿vale? Aquí ponemos carcinoma vasocelular. En el CIEO hay un montón de especificaciones sobre este cáncer según pues muchos factores, tipo de célula, etcétera. Pero si no especifica nada más, se pone la palabra SAE, sin otra indicación. Se le pone el 3 porque en principio es un tumor primario. Ay. Perdón. Vale. ¿Qué características tiene el código de la morfología? Son 7 caracteres, 6 dígitos y una barra. Los 4 primeros dígitos habla del tipo histológico, ¿vale? Del tipo histológico. Por ejemplo, carcinoma. Carcinoma vasocelular. ¿Vale? Esos son los primeros. Después, el comportamiento. 3 para primaria, 6 para maligna, maligna primaria, maligna secundaria. ¿Vale? Vale. Después está un sexto dígito que tiene que ver con el grado de diferenciación o del inmunofenotipo, que este es opcional. ¿Vale? Bien. Vale, me había olvidado de comentar, ¿vale? Perdón. Ok, vale. Vale, perdón. Imagíname, tenemos los 4 primeros dígitos que te habla de la histología. Dijimos que había un quinto dígito que hablaba del comportamiento y un sexto dígito que habla de la diferenciación. Con respecto al comportamiento, tenemos que poner 0 benigno, 1 evolución incierta o sin especificar, aquí los agrupa los dos, 2 in situ, 3 maligno de localización primaria, 6 maligno de localización secundaria. Vale, entonces si tenemos, por ejemplo, que los 4 primeros dígitos de una neoplasia que te habla de las características histológicas es 8410 barra, ahora pondríamos el quinto dígito. ¿Cuál sería si
la neoplasia es maligna primaria, pues le ponemos el 3. Que es maligna secundaria, le ponemos el 6. Que es benigna, un 0. Que es maligna, que es in situ, le ponemos el 2. ¿Vale? Vale, después con respecto al sexto dígito, vamos a continuar con el ejemplo de antes. Imaginemos que es una neoplasia, un adenocarcinoma, maligno primario. Le poníamos el 8410/3. Este era el quinto dígito. Pues con el sexto dígito hablamos de la diferenciación. Y tenemos el código 1 bien diferenciado, ¿vale? El 2 moderadamente diferenciado, el 3 pobremente diferenciado y el 4 es el más indiferenciado o anaplásico. El término indiferenciado hace referencia a que no se parece en nada a la célula original. ¿Vale? Y este sí, este se parece a la célula original. Vale, aquí ponemos un ejemplo, carcinoma vasocelular en el CIE O, ¿vale? Y me sale carcinoma vasocelular, te sale el código de neoplasia primaria 8090/3 o el metastásico o neoplasia maligna secundaria 809/6. Cuando en un paciente se presentan múltiples localizaciones metastásicas de un tumor maligno primario, es suficiente con la asignación de un solo código de morfología metastásica. Vale, imaginemos que tenemos una neoplasia primaria de mama y después tenemos pues una neoplasia secundaria en el cerebro, una neoplasia secundaria en el hígado. Vale, todas esas neoplasias secundarias van a tener el mismo código, solo hace falta uno, aunque lo haga una vez. Vale, ¿qué ocurre con las neoplasias que no se especifica si son, sabemos que son malignas, ¿vale? Pero no sabemos si son secundarias o primarias? Cuando no se especifica si un tumor maligno es primario o secundario y revisamos toda la historia clínica, los informes, etcétera, siempre se considerará primario excepto dos casos. Uno, el hígado, porque ya tiene un código propio que dice neoplasia maligna del hígado no especificada como primaria ni secundaria, y otro, el sistema linfático, ¿vale? El sistema linfático, los ganglios linfáticos, es la vía de diseminación más frecuente de todos los tumores malignos. Por tanto, a menos que se especifique que es primaria, la consideramos siempre que es secundaria, que es una metástasis. Vale. Cuando el diagnóstico incluye el término metastásico y no se especifica si el tumor maligno es primario y secundario, a veces puede haber confusión con este término metastásico y pensar que es una neoplasia secundaria, pero si no te lo especifica hay que revisar. Hay que examinar la historia clínica para identificar los lugares primarios o secundarios, verificar el tipo histológico de la morfología. Está claro que... está claro que si en la morfología, ¿vale?, te dice un adenocarcinoma, la palabra carcinoma implica siempre que es maligno, ¿vale? Siempre, ¿vale? Si a pesar de lo anterior no tenemos más información, salvo excepciones de la normativa, se considera primario, excepto, ¿vale?,
excepto determinados lugares que siempre se consideran eh, que son tumores secundarios, como es el cerebro, el hígado, la meninge, el corazón, el hueso, el diafragma, el mediastino, la pleura, los ganglios linfáticos, la médula espinal y el retroperitoneo. Por tanto, si me pone el clínico metástasis ósea y no me dice que es una neoplasia maligna secundaria, sí que las considero como neoplasia secundaria. Vale, vamos por último a hablar de las neoplasias malignas con límites solapados. ¿Qué significa límites solapados? Que es cuando una neoplasia empieza en un lugar y se continúa con otro. ¿Vale? Imaginemos que está en un lugar, empieza a crecer, y después se expande a otro lugar, pero no se ve exactamente separación entre los dos. Están solapados, están unidos uno con otro. Vale, la normativa que vamos a seguir, ¿vale?, dependerá un poco de... Vale, dependerá de dónde está el tumor, la neoplasia. Vamos a suponer que la neoplasia, las dos neoplasias con los límites contiguos, unidos, se encuentran en la misma categoría. C18 es la neoplasia maligna de colon. Claro, puede ser en las distintas zonas del colon, el ciego, ángulo hepático, colon transverso, colon descendente, colon ascendente y recto. Vale, entonces, puede ser que la neoplasia se origine aquí, ¿vale?, en el ciego, ¿vale?, y después se continúe con el ángulo hepático, ¿vale? Están solapadas, una contigua con otra. Puede ocurrir dos cosas. Una, que se conozca el origen, dónde empezó, sabemos que fue en el ciego. Si ocurre eso, solo se va a codificar el origen, en este caso, el ciego. Si no se conociera el origen, no sabemos si el origen fue en el ciego o en el ángulo hepático, entonces buscamos un código que sea por defecto, que ponga límites solapados. Veremos en la siguiente diapositiva. Ven, si no sabemos dónde empezó la neoplasia, no sabemos si fue en el ciego o fue en el ángulo esplénico, lo que hacemos es buscar un código, vale, vale, en este caso no sé si es el ciego o si es el ángulo hepático, pues entonces buscamos un código por defecto que te dice que son localizaciones una al lado de la otra, pero no sé cuál es el origen. Neoplasia maligna de localizaciones contiguas de colon. No sé si empezó en el ciego o si empezó en el ángulo hepático. Entonces, C18.8. Vale. Imaginemos que es un tumor que se origina en un órgano y después se infiltra a otro órgano, pero de distinta categoría, pero en la misma sección. Vale, si vemos la sección del C5 al C26, son las neoplasias malignas de órganos digestivos. Entonces tenemos la neoplasia del esófago, la neoplasia del estómago, la neoplasia maligna de intestino delgado. Puede ser que, por ejemplo, una neoplasia empiece en el esófago, en la parte final del esófago, y se continúe con la neoplasia en el estómago, ¿vale? Se extienda e infiltre estómago, ¿vale? Vale, pues si sabemos
el origen, si sabemos que el esófago es el origen, pues el esófago sería la neoplasia primaria y el estómago sería la neoplasia maligna secundaria. ¿Vale? Vale. Vale, por ejemplo, neoplasias contiguas de distinta categoría, pero dentro de la misma sección, cuya localización de origen no pueda ser determinada, lo mismo que pasaba antes, se codificará con los códigos específicos de localizaciones contiguas que dispone el CIE en cada sección. Lo vemos aquí. Vale, siempre hay un código. A ver, ¿dónde está? Aquí. Neoplasia maligna de otros órganos digestivos y de los mal definidos. ¿Vale? Para resumir, si en este caso, ¿vale? En la misma sección encontramos una neoplasia, ¿vale? Que se origina en un órgano y de forma contigua se extiende al otro. Si sabemos el origen, ¿vale? Si este es el origen, ponemos este como neoplasia primaria y la extensión como neoplasia secundaria. Por ejemplo, si tenemos una neoplasia maligna del colon que se continúa e infiltra a intestino delgado, la neoplasia de colon sería primaria y la neoplasia de intestino delgado sería secundaria. Y si vemos neoplasia en las dos localizaciones, pero no sabemos o desconocemos dónde está el origen, pues utilizaríamos este código, el C26, que sería neoplasia maligna de otros órganos digestivos y de los mal definidos. ¿Vale? Por ejemplo, adenocarcinoma que infiltra ángulo hepático, hígado y asas de intestino delgado. No dice dónde está el origen, sino que infiltra a los tres órganos. Entonces pondríamos en el CIE10 neoplasia maligna de sitios mal definidos dentro del aparato digestivo. ¿Vale? Y en el CIE-O adenocarcinoma 6 y lo ponemos como primaria, porque no sabemos cuál es primaria y cuál es secundaria. O sea que lo ponemos todo como primaria. Vale. Vale. Si hubiera tumores múltiples en un órgano, pero que no fueran contiguos, es decir, están separados, aquí, por ejemplo, la mama, aquí en un cuadrante un foco tumoral, aquí otro y aquí otro, ¿vale? No están contiguos, no están pegados, por tanto habría que codificar los tres, ¿vale? Las tres localizaciones. Vale, siempre que se pueda, hay que se conozca, hay que investigar para codificar pues la lateralidad, si está en derecha, izquierda o bilateral. Y bueno, esto es todo.